invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Son las 7 de la mañana, 5 minutos, y ya está con nosotros vía telefónica nuestro primer invitado de la mañana, doctor Germán. Se trata de Humberto Tobón, economista, comunicador social, periodista, especialista en finanzas privadas, gerente de la RAF, actualmente del Eje Cafetero, y con anterioridad secretario de Planeación del Tolima, consultor y coordinador nacional de Proyecto Objetivo de Desarrollo del Milenio PNU de Colombia, secretario de Empresas Públicas de Pereira, asesor de la Dirección Nacional del DANE, consultor de la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Internacional de las Migraciones y la Comunidad Andina de Naciones, subgerente de planeación de la RAP Eje Cafetero, asesor de la Federación Nacional de Departamentos, consultor de la RAP Central, asesor del área metropolitana de Bucaramanga, director de planes de desarrollo y políticas públicas en departamentos y municipios de Colombia. Doctor Tobón, muy buenos días. Hola Germán, saludos a Carlos y a su audiencia. Con el doctor Humberto Tobón, vamos a hablar hoy del desarrollo de esta región. Comencemos, doctor Tobón, contándole a toda nuestra audiencia qué es la RAP. Las regiones administrativas y de planificación son una creación constitucional. En los artículos 306 y 307 hablan de la RAP y su posterior conversión en regiones entidades territoriales. Tienen como propósito planificar el desarrollo supradepartamental, o sea, aquellos proyectos que impacten a 2 o más departamentos y por mandato de la Constitución y de la ley, se pueden unir 2 o más departamentos para constituirse en una RAF y que tengan como propósito definir unos hechos interjurisdiccionales que permitan avanzar en los temas económicos, sociales, ambientales y de infraestructura. ¿Qué departamentos cubre en este momento la RAP? En Colombia hay 9 RAP funcionando en este momento y todos los departamentos de Colombia hacen parte de una región administrativa y de planificación. La nuestra cubre a los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima. Es decir, el Eje Cafetero y el Tolima. ¿Por qué en esta RAP se incluyó el departamento Tolima y no solamente el Eje Cafetero, cuando digamos en muchas áreas del plan de desarrollo en Colombia pues tienen al Eje Cafetero como un solo capítulo? En general, al Eje Cafetero lo tienen vinculado con Antioquia, normalmente, sí, casi todos sí, en todas las regionalizaciones. Ahora, ¿por qué Tolima? Por varias cosas. La primera, porque es que el Tolima se convierte en la bisagra de los grandes proyectos de infraestructura vial del país. Primer punto. Segundo punto, y quizás el más importante para que el Tolima haya entrado a esta RAP, el tema del Parque Nacional Natural de los Nevados, de donde se deriva el agua para cerca de 4 millones de personas, no solamente para estos 4 departamentos, sino también para el Valle del Cauca. Y ese es un punto fundamental porque Tolima es propietario del 80% del Parque Nacional Natural de los Nevados. Allí tiene 14 municipios, Risaralda tiene 2, Quindío 1 y Caldas 3 municipios. Son 20 municipios que tienen límites con el Parque Nacional Natural de los Nevados y que, como ustedes saben, es un ecosistema fundamental para garantizar el agua de toda esta región. Y ese parque nacional se encuentra hoy afectado por una sentencia de la Corte, la 10716, donde se señala que es un sujeto de derechos de especial atención y 21 entidades nacionales y regionales están accionadas por parte de la Corte para cumplir un plan de acción que asegure la recuperación ambiental de esa zona. Digamos que ese es uno de los elementos fundamentales para que el departamento del Tolima haya entrado a esta región administrativa de planificación. Y no se nos olvide que ellos en el norte tienen un altísimo nivel de relacionamiento funcional con el departamento de Caldas. Todo el norte del Tolima son paisas que adicionalmente tienen una relación de carácter económico y cultural muy fuerte con el departamento de Caldas. ¿Quiénes hacen parte de la RAP? Pues supongo los 4 gobernadores
de Caldas, Quindío, Risaralda y el Tolima, pero tiene la RAF una junta directiva, un consejo directivo, tiene, digamos, un director, hay un equipo. ¿Cómo está compuesta toda la parte operativa de la RAF? Esta es una RAP que tiene un consejo directivo por mandato de la ley de la 1962 del año 2019, que está conformado por los 4 gobernadores. Ellos son los que toman las decisiones. Tiene un comité asesor compuesto por 21 personas representantes de los gremios económicos de la región, de la academia, de los consejos territoriales de planeación, de las comunidades indígenas, de los afrodescendientes, 4 representantes del gobierno nacional, los directores de planeación, que son quienes asesoran, aunque sus conceptos no son vinculantes, sí son fundamentales para ir tomándolos en cuenta en el proceso técnico de esta entidad. Lo otro es una mesa técnica que está conformada por los 4 secretarios de planeación de los 4 departamentos, y la estructura administrativa es un gerente, 3 subgerentes, uno de administrativo y financiero, otro de planeación y otro de proyectos, y de ahí se desprende pues lo que todos conocemos: control interno, un comunicador social y una tesorería. Esos son 8 personas que tenemos en nómina, y el resto son contratistas que funcionan por proyectos, no están en la nómina de la administración. Un equipo técnico bastante importante. ¿Cómo funciona financieramente la RAF? Es decir, ¿cuál es su presupuesto y de dónde sale esa plata para sostenerla? Pues realmente esta es una entidad que tiene un presupuesto muy bajo, son 4.400 millones de pesos anuales, que funcionan con los recursos del 0.7% de los ingresos corrientes de libre destinación de los departamentos. Quien más aporta es el departamento del Tolima, 1.700 millones de pesos en promedio, Risaralda y Caldas sobre 1.100 millones de pesos, y el departamento del Quindío sobre 660 millones de pesos. En ese punto, Germán, nosotros hemos dado una pelea muy larga desde el Congreso de la República y a través de las diferentes RAPs y los mismos gobernadores, con el propósito de que el gobierno nacional ayude a fortalecer estas, que son unas instituciones técnicas de la mayor importancia. Pero eso no se ha logrado. En el artículo 44 del actual Plan Nacional de Desarrollo logramos que se incluyera una partida cercana a los 85.000 millones de pesos para fortalecer las RAP del país, especialmente en la formulación de proyectos. Infortunadamente, el ministro Bonilla señaló en su momento que con las RAP no rapeaba. Él no está de acuerdo con los temas de regionalización y frustró la posibilidad de que estas entidades tengan recursos. Vale la pena señalar que estas entidades no hacen inversión en infraestructura, sino que desarrollan formulan los proyectos de carácter regional. Germán, a usted y a mí nos tocó, Carlos estaba muy chiquito creo, nos tocó los famosos CORPES, los Consejos Regionales de Política Económica y Social. Claro que y recuerde que esos CORPES formularon los grandes proyectos, por lo menos el del occidente de Risaralda, que acuérdese que era Antioquia, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Caldas, Quindío, Risaralda, Chocó. Esos 8 departamentos hacían parte del CORPES de Occidente, que lo manejaba el gobierno nacional a través de planeación nacional, pero se manejaba autónomamente por parte de los gobernadores. Ahí estaba el gobernador Álvaro Uribe, gobernador Gardiazabal en el departamento del Valle, estaba Diego Patiño en Risaralda, en fin, aquí habían unos gobernadores muy notorios, y desde esa institución se formularon los proyectos que hoy están en ejecución. Mire, MAR 1, 2 y 3, las autopistas del Pacífico, las que conocemos hoy como Pacífico 1, 2 y 3, estaba lo del túnel de la línea, estaba el tema de los puertos que se están construyendo hoy en Antioquia, Picicí, Puerto Antioquia, teníamos los túneles que se construyeron sobre Pacífico 3, Tesalia, en fin, Irra, teníamos el tema de los aeropuertos, teníamos cosas, se pensaron cosas que después de 35 años todavía se siguen ejecutando. El gran problema del desarrollo, Germán, es que si usted no lo piensa con la suficiente antelación, cuando llega el problema ya usted va a reaccionar muy tarde y eso tiene efectos en la competitividad de los territorios. Totalmente cierto. Quería preguntarle también por los alcances del plan regional de logística que ustedes vienen liderando.
Este es un proyecto que nosotros desde la RAP trabajamos con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, con la CAF. Ese es un proyecto en el cual identificamos nosotros 25 grandes obras que es necesario construir en la región para que ésta sea competitiva. A pesos del año 2024 se requería una inversión de 32 billones de pesos. ¿Y en qué consiste? En el mejoramiento de la infraestructura vial, entre ellas la que está ahorita en discusión relacionada con la autopista Armenia-Pereira-Manizales, también la construcción de Calarcá hacia La Paila, por ejemplo. Esas están dentro de ese proyecto. Está el tema de los trenes, el tren del Pacífico, el tren del Café, la necesaria conexión entre Buenaventura y el Caribe, bien por los lados de Santa Marta, Barranquilla, o por los lados de Turbo, en el departamento de Antioquia. Estamos hablando del tema aeroportuario, la necesidad de modernizar estos aeropuertos y que por lo menos nuestra región cuente con un aeropuerto internacional de largo aliento que permita la salida de aviones directos hacia Europa. Tú sabes que hoy nosotros no tenemos ninguno de los aeropuertos nuestros, 4 que están en funcionamiento en este momento, 5, perdón, no tienen cómo llegar a Europa, por ejemplo, con carga o con pasajeros, y esa es una necesidad que tiene la región. En fin, tenemos ahí una serie de proyectos fundamentales que mejorarían fundamentalmente el tema de la logística, y que para el caso del departamento de Risaralda está la zona económica logística especial, que es la que reúne alrededor de 21 municipios de los departamentos del Valle, Caldas, Quindío y Risaralda, que permitiría un cinturón de la mayor importancia que se extendería por cerca de 45 kilómetros y que facilitaría la instalación, como en efecto se está haciendo hoy sin la suficiente planeación, eso sí, de un cinturón logístico donde estén operando grandes empresas como muchas de las que están instalándose en este momento. ¿De qué se trata el estudio sobre seguridad hídrica que ustedes están realizando acá en esta región? Germán, en el año 2024, durante 3 meses, los primeros 3 meses del año, se presentó un intenso calor que conocíamos como el fenómeno del Niño. Y en ese momento encontramos que 43 de los 100 municipios que hacen parte de esta RAP, eje cafetero, empezaron a tener problemas de abastecimiento de agua. Y eso nos llevó a que empezáramos a pensar seriamente en qué es lo que, o cuál es la real situación hídrica de todo este territorio. Y estamos concluyendo ese estudio que nos ha dado en la fase preliminar, que nosotros tenemos hoy por lo menos 40 municipios en riesgo medio y alto de quedarse sin agua durante temporadas largas de verano. Que adicionalmente tenemos municipios, incluidas las ciudades capitales de Tolima, del Quindío y de Risaralda, de quedarse sin agua en los próximos 20 años. Por ejemplo, en el caso de Pereira, específicamente, hoy tenemos una crisis anunciada igualmente por la empresa Aguas y Aguas y la Corporación Autónoma Regional, en la cual se señala que en menos de 10 años esta ciudad va a tener un problema de abastecimiento de agua y que es necesario hacer unas obras, Germán, que habían sido anunciadas en el año 1998 para ejecutarse en el 2004. 21 años después, ninguna de esas obras se ha hecho y hoy la ciudad entra, digamos, en un momento de expectativa frente a lo que podría ser su situación hídrica. Ese estudio lo hicimos pormenorizado para los 100 municipios en 3 escalas. La primera a 2035, la segunda a 2050 y la tercera a 2075, con el propósito de advertirles a las administraciones municipales y departamentales que es necesario empezar a adoptar medidas con la suficiente antelación para evitar que cuando llegue la crisis los coja, digamos, tardíos en decisiones y que se afecte sustancialmente la calidad de vida de las personas e incluso la posibilidad de que las industrias puedan desarrollarse. Realmente ese estudio es muy importante. En este momento estoy firmando un convenio
con la Universidad de Caldas, con su Facultad de Hidrología, con el fin de que validen los datos que nosotros allí tenemos, las conclusiones que hemos realizado y que se encarguen del proceso de socialización, porque es que cuando uno hace las cosas le parecen que están muy bien hechas, pero es fundamental que uno ponga esas conclusiones y esos estudios en manos de los especialistas para que finalmente, antes de que se publiquen o que se aprueben, sean validados técnicamente. Doctor Humberto Tobón, ¿qué decir del Plan Regional de Turismo, los resultados de su ejecución? En el 2022 un plan regional de turismo que fue construido con la colaboración de los 4 departamentos, pero muy especialmente de los operadores turísticos. Y tenemos como propósito desarrollar en ese plan turístico lo que se denomina un destino entre montañas, así se denomina nuestro plan, destino entre montañas, que recoge a los 4 departamentos, y allí son 4 los frentes en los cuales nosotros proponemos un desarrollo del turismo. Hay muchos más que otra gente podrá hacer, pero institucionalmente nosotros trabajamos en los temas de visiturismo, senderismo, pueblos cafeteros y avistamiento de aves. En este momento nosotros estamos trabajando con las agencias más importantes de la región en la construcción de unos planes turísticos que se puedan vender nacional e internacionalmente con un mínimo de 7 días y un máximo de 14. A principios del mes de enero de este año, la RAP envió una misión a FITUR, que tú sabes es la feria más importante del mundo en materia de turismo, que se realiza en Madrid. Y esa delegación estuvo encabezada por el gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, y por representantes de los otros departamentos. Y en ese evento, donde nosotros no tuvimos un stand, sino un plan de relacionamiento con las grandes agencias europeas, lo que quedó claro fue lo siguiente: es muy bueno lo que tenemos nosotros en la región, los paisajes son maravillosos, la gente ni se diga, la gastronomía fabulosa, pero no tenemos un plan turístico que permita que esas grandes agencias puedan venderlo. A ellas no les interesa venir a un termal, venir a un hotel o venir a una finca. A ellos les interesa un recorrido, y nosotros tenemos con qué hacer los recorridos. Por eso nosotros en este momento con Cotelco estamos avanzando en un convenio a través del cual se están capacitando 20 agencias regionales que van a presentar los proyectos de paquetización que nos permitan vender un destino de mínimo 7 días, que la gente pueda ir al Tolima, a Prado, en fin, pueda recorrer el río Magdalena, pueda ir al departamento de Caldas con sus magníficos paisajes, al Quindío con sus parques, a Risaralda con sus potencialidades que tiene en materia turística, y podamos ofrecerle a los turistas internacionales la posibilidad de recorrer nuestro territorio. Pero que no ocurra lo que está pasando hoy, Germán, y es que no tiene sentido que esté llegando tanta gente al territorio, ¿cierto? Que sean visitantes, no turistas, que sean de pasadía, con un gasto promedio de 45,000 pesos, con efectos ambientales terribles, donde municipios del Quindío que son emblemáticos en materia turística, el sábado se quedan sin agua, donde no hay posibilidad de entrar al territorio porque por las grandes aglomeraciones, y realmente el impacto del turismo en la economía de esos territorios es mínima. Nosotros quisiéramos tener un territorio mucho más especializado y de talla mundial. ¿Y cómo lograr eso? Germán, logrando que se quiten los individualismos en esta materia, logrando que los operadores trabajen conjuntamente, evitando que alguien quede satisfecho con vender 100 platos de comida o 40 o 100 o 1000 boletas para entrar a un parque. Lo que se requiere es que podamos tener la posibilidad de hacer un gran circuito o varios circuitos que nos permitan traer gente. Ya empezaron a llegar, mire, se han unido, eso sí, digamos como un primer ejemplo, algunas agencias que hoy están vendiendo hasta 17 días para avistamiento de aves. Y están llegando gente que usted ni se imagina, gente de muchísimos recursos, fundamentalmente europeos. Aquí hay en la región una serie de fincas para avistamiento de ave donde no le venden sino a europeos y están llenos por los próximos 18 meses.
y es gente que en promedio tiene un gasto de entre 400 y 650 dólares al día. Eso es turismo, eso es realmente turismo, y se van de ciudad en ciudad, de finca en finca, de municipio en municipio, haciendo el avistamiento de aves. Eso también nosotros quisiéramos con turistas ya no tan especializados, pero sí que vengan a disfrutar de la naturaleza que nosotros tenemos. Lo primero es generar confianza, lo segundo es vencer el individualismo que caracteriza muchos sectores de nuestra economía, entre ellos el turismo, y que entiendan que lo importante de vender es el territorio. Hermano, usted que vivió en Europa, sabe ciertamente que a este territorio no lo conocen como Pereira, ni Manizales, ni Armenia, ni Ibagué, ni ninguno de los municipios, ni Santa Rosa, ni la Virginia. A este territorio lo conocen como eje cafetero, en Colombia y el mundo. Hay que vender el destino como eje cafetero y posteriormente cada uno se disputará un espacio de esos turistas que llegan al territorio. Eso precisamente era lo que le iba a plantear. Nosotros somos declarados por la UNESCO Paisaje Nacional Cafetero. Y eso es región, pero digamos, ¿hasta qué punto hemos sabido explotar eso? No, para nada, Germán. Primero porque se cometió un gran error y era considerar el paisaje cultural cafetero colombiano como solamente turismo, cuando eso tenía mucho de arqueología, de medio ambiente, de geología, de protección ambiental. Pero bueno, llevamos 14 años de esa declaratoria. Y en 14 años no se ha avanzado significativamente en nada. ¿Por qué en nada? Porque eso quedó en manos de la Federación Nacional de Cafeteros y el Ministerio de Cultura como líderes de los procesos, y el presupuesto máximo que ellos han aportado para eso no supera los 350 millones de pesos anuales que sirven para pagar una secretaría técnica. Pero no se han hecho inversiones como lo manda la ley. Tú conoces que hay una ley que ustedes aprobaron en el Congreso cuando usted estaba en el Senado de la República, en la cual se señalaba que se conformaba un comité de alto nivel. Primer gran error, y es que a ese comité no pueden ir sino 6 ministros más el director nacional de planeación. Lograr reunir 6 ministros para una reunión, usted sabe que es virtualmente imposible y solo lo logra el presidente en los consejos de ministros, de resto es imposible. Y no lo pueden delegar. Y ese error ha costado que nunca se haya podido realizar una gran reunión que permita avanzar en la definición de ingresos, de recursos para este propósito del paisaje cultural. Lo segundo es que durante todo este tiempo se ha afectado la base sustancial de esa declaratoria, que era el paisaje cafetero. Y usted sabe que, por ejemplo, desde ese momento hasta la fecha, el departamento del Quindío ha perdido el 60% de su área sembrada en café, Caldas ha perdido cerca del 30%, Risaralda ha perdido cerca también del 30% de esa área, y el departamento del Valle ni se diga, en esos 10 municipios del norte. Entonces, digamos que lo que se ha tenido es un plan de manejo que se ha realizado con mucho juicio por parte de las universidades, de gremios económicos, de investigadores, pero no se ha tenido un plan de acción. Nosotros este año le propusimos a la Secretaría Técnica, a la Federación Nacional de Cafeteros y al Ministerio de Cultura que nos permitieran a la RAP poder liderar la elaboración del plan de acción del paisaje cultural cafetero colombiano. No hemos recibido una respuesta oficial, pero hemos sido invitados a algunas reuniones de modernización del plan de manejo. Mire, sin plan de acción eso no es posible que se desarrolle ningún proyecto, pues porque no hay ni responsables, ni recursos, ni tiempos perfectamente definidos. Y el problema adicional es que desde la gobernanza del paisaje cultural cafetero colombiano, lo que hemos tenido es una negativa para que los municipios tengan una representación en la toma de decisiones de la gobernanza central de ese proyecto. Y resulta que son los municipios los dueños del ordenamiento territorial. Sin los municipios, el ordenamiento territorial no funciona. Y entonces los municipios, pues como no tienen gobernanza frente a ese tema, pues no han vinculado el paisaje cultural cafetero a el tema del ordenamiento territorial. Eso es duro decirlo. Y a la RAP se le ha negado en muchas oportunidades la posibilidad de hacer parte también de la mesa directiva en representación de los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda. Ahora, y finalmente, doctor Tobón,
le escuché hablar de geología y son muchos los riesgos que tenemos no solamente acá en esta región cafetera, sino en todo el país. El director nacional de gestión de riesgo hablaba de más de 2.000 solicitudes de las administraciones municipales y departamentales. La RAF en el tema de gestión del riesgo, ¿de qué se ocupa? ¿En qué están ustedes trabajando al respecto? Germán y Carlos, nosotros hace varios años, desde el año 2022, aprobamos en el Consejo Directivo el Plan Regional de Gestión del Riesgo y Prevención de Desastres. Es el primer plan regional que hay en Colombia funcionando. Se construyó con la asesoría técnica del Gobierno Nacional a través de la Unidad Nacional y de las unidades departamentales y de las ciudades capitales. Fue un trabajo totalmente concertado para poder atender prevenir los riesgos y atender los desastres que se presentan regionalmente. Recuerde usted y sus oyentes que los grandes desastres regionales han afectado a los 4 departamentos. Por ejemplo, la explosión del Nevado del Ruiz, del volcán Arenas del Nevado del Ruiz, en el año 85, hace ya 40 años, nos afectó a los 4 departamentos y eso tuvo muertos alrededor de 25.000 personas en los departamentos de Tolima y Caldas, pero afectó a toda la región. Pero adicionalmente también hubo afectaciones por el terremoto del año 99, solamente para colocar esos ejemplos emblemáticos donde los 4 departamentos sufrimos los estragos de ese terremoto que costó la vida a cerca de 1.800 personas en los 4 departamentos, afectó 28 municipios y de ahí nació el famoso Fondo Regional para la Reconstrucción del FOREC. Eso lo que nosotros hemos dicho es, tenemos que prepararnos regionalmente, porque recuerde que presupuestalmente los departamentos no pueden invertir en otros departamentos, y la única forma de hacerlo es a través de figuras como la RAF. Y eso permite que podamos tener un plan de trabajo, no solamente para la atención en el momento de las emergencias, sino también para la prevención. En este instante estamos nosotros gestionando con el gobierno nacional un proyecto de tecnología para hacer las mediciones de los posibles riesgos que hay en la región. ¿Por qué? Porque todas las instalaciones que se habían ubicado terrestres o ya no están funcionando o se las robaron o las desmantelaron. Lo que necesitamos hoy es tecnología. Tenemos la asistencia técnica del área metropolitana del Valle de Aburrá, que tiene un monitoreo satelital y nosotros aspiramos llegar a él con una inversión de 12.000 millones de pesos que estamos gestionando en este momento. Pero adicionalmente estamos presentando junto con la Unidad Nacional de Parques Naturales un proyecto de 70.000 millones de pesos para el cuidado y protección del Parque Nacional Natural de los Nevados, especialmente por la amenaza volcánica que tenemos en Cerro Machín y en el Nevado del Ruiz. Esas son 2 amenazas reales que tiene la región en esa materia y es necesario el monitoreo de manera permanente. Uno que hace muy bien algunas unidades nacionales, pero los monitoreos a nivel de los municipios que bordean estas zonas son realmente inexistentes en este momento, por lo que les decía, porque todos los instrumentos que se tenían instalados han desaparecido. En ese sentido, nosotros hemos venido trabajando con estas unidades departamentales y de las ciudades capitales. Tenemos una reunión constante cada mes en las diferentes ciudades del territorio y eso nos ha permitido unir esfuerzos para entender claramente que los temas de riesgo no se miran solamente en los límites departamentales, sino en los límites regionales. Al doctor Humberto Tobón, qué bueno escucharlo, tenerlo con nosotros, un hombre de la academia, estudioso, con quien tuvimos la fortuna de compartir en el periódico La Tarde, trabajar allí en el periodismo, y se ha convertido pues en uno de los grandes consultores y coordinador de proyectos de desarrollo, no solamente para Risaralda, sino a nivel nacional, como lo leyó Carlos ahora, pues es también trabajando, asesorando el área metropolitana de Bucaramanga, también como director de planes de desarrollo y políticas en departamentos y municipios de Colombia. Son bastante las anotaciones,
las apreciaciones que ha hecho con respecto a la RAP. Quien haya escuchado esta entrevista, pues creo que queda muy empapado de lo que está sucediendo en los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y el Tolima, que es lo que maneja esta RAP de las 9 que tiene Colombia, como decir también el número de áreas metropolitanas, organismos de planeación, de desarrollo, de formulación de proyectos. Así que siga muy juicioso, mi querido Humberto. Como siempre, Germán, acuerda que no nos podemos desjuiciar, y menos a esta edad. Les agradezco muchísimo la atención, Germán, a Carlos, con quien también tuvimos la oportunidad de compartir durante largo tiempo estas líderes del periodismo, y muy agradecido por permitirnos dar a conocer las funciones de esta entidad, que es desconocida para la mayoría de la gente, pero muy tenida en cuenta en los escenarios técnicos. Un feliz día, muchas gracias. Igualmente, un fuerte abrazo. Son las 7 de la mañana, 35 minutos.